comenzamos a trazar la palabra. Dice la palabra de Dios que somos ministros del nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? ¿O dónde empezó ese nuevo pacto? Con Cristo en la cruz. Y por eso decíamos la semana pasada, y seguimos leyendo la palabra de Dios, ahora el Nuevo Testamento con el lente del Antiguo Testamento. Y queremos ahora en el Nuevo Testamento y en estos tiempos seguir haciendo cosas hasta pararnos de cabeza para que la presencia de Dios descienda, cuando esa es una mentira. ¿Por qué? Porque Él ya habita en ti y habita en mí. Ya no podemos hacer nada para nosotros hacer que descienda la presencia de Dios. Nosotros somos ahora el templo donde habita la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Nosotros somos los que tenemos que avivar ese fuego que ya fue puesto en nosotros. Y esa es la manera que nosotros tenemos que predicar la palabra de verdad, a través del lente del Cristo resucitado. ¿Cómo construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar? ¿Cómo construir una habitación? Seremos su santuario para ti. En débiles hombres tu gloria mostrar, edificados en la piedra angular. Somos tu iglesia, tu hogar en piedras vivas escogiste habitar. En débiles hombres tu gloria mostrar, edificados en la piedra angular. Somos tu iglesia, tu hogar. Somos tu iglesia, tu hogar. La palabra de hoy es un consejo. Es un consejo para que podamos seguir creciendo en todas las áreas de nuestra vida. Recordemos que hemos estado hablando en los consejos de cómo ser una persona responsable. ¿Por qué queremos motivarlo a que sea una persona responsable? Simplemente porque somos embajadores de Cristo. Dice la palabra de Dios que Cristo habita a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces, como Él habita en nosotros, tenemos que ser buenos representantes de Cristo. Si nosotros trabajamos, necesitamos ser buenos trabajadores, porque estamos representando a Cristo del trabajo. Dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Así es que es por eso la motivación y el que nos tomamos el tiempo. Uriel, ¿me ayudas? El que nos tomamos el tiempo en buscar consejos de la palabra y buscar consejos prácticos para que usted pueda ser una persona más responsable. Y al ser una persona más responsable y al estar obedeciendo la palabra de Dios y al estar tomando cada uno de los pasos que Dios quiere que tomemos, obviamente va a haber un buen resultado a nuestra vida. ¿Cuál va a ser ese buen resultado? Que usted va a ir siendo prosperado en todas las áreas de su vida. En la área donde usted se desenvuelva, usted va a ser prosperado. El buen trabajador responsable, ¿cuál es el resultado? Tarde o temprano, un aumento. Y le voy a invitar a que abra su Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 2.
Y si usted ya lo tiene, puede ponerse de pie. No sé si están los muchachos allá en los de Visión Q, si me pueden apoyar. El versículo 1 dice: tú pues, un poquito más abajito la música, por favor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Versículo 5: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de sus frutos, debe trabajar primero. Acompáñame al versículo 15. Dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y 26. Y escapen del lazo del diablo, en el que están cautivos a voluntad de él. Repita conmigo: fui diseñado por Dios para hacer influencia a mi alrededor, diseñado para vivir en los pensamientos de Dios para mí, diseñado para gobernar, diseñado para ser cabeza y no cola. Por tanto, he decidido vivir en este diseño y ser el líder que mi familia, trabajo, iglesia y sociedad necesita. ¿Puede decir amén? ¿Usted fue diseñado para esto? ¿Por qué no lo decimos una vez más? Fui diseñado por Dios para hacer influencia a mi alrededor. Le voy a pedir un favor. Dígalo, pero como si lo cree. Diseñado para vivir en los pensamientos de Dios para mí. Diseñado para gobernar. Diseñado para ser cabeza y no cola.
Por lo tanto, he decidido vivir en ese diseño y ser el líder que mi familia, trabajo, iglesia y sociedad necesitan. Amén. Denle un aplauso fuerte a Dios. Puede tomar su lugar. El día de hoy, si algún título puede tener este mensaje, puede ponerle líderes de influencia. Creo que es el título más apropiado para este mensaje. Y quiero que me haga un favor. Voltee con su hermano que está al lado y dígale: activa el líder que hay en ti. Dígale: activa el líder que hay en ti. Pero dígaselo creyendo, dígaselo. Pablo conoce a Timoteo de una manera muy fuerte, vamos a decirlo. Según algunos historiadores, Pablo va a la ciudad de Listra, de donde era Timoteo, y en Listra pasa algo muy especial para Pablo, pero no especial, vamos a decirlo, que favorablemente a nuestros pensamientos. En Listra apedrean a Pablo y lo apedrearon, lo juzgaron por la palabra que él llevaba. La palabra que llevaba era precisamente la palabra que nos unía a usted y a mí con Dios, con el propósito de Dios. Entonces a los judíos esta palabra como que si les caía un poquito mal. Dice, algunos historiadores reconocen a Pablo como el apóstol de los gentiles. Entonces como que si chocaba. El Mesías vino a liberarnos a mí, decían los judíos. El Mesías vino o va a venir a liberarnos del yugo opresor de los romanos, y va a venir con fuerza y con espada y nos va a hacer libres, y todos no supieron reconocer su tiempo. Y entonces las palabras que predicaba Pablo, aún ahora aceptando a los gentiles, aquellos que no eran judíos, ahora aceptándolos al evangelio, porque si no era no era bien visto. Cuando llega a Listra, los de Listra no reconocen esa palabra, entonces deciden no hacerle ni juicio con las autoridades, sino hacer juicio por su propia mano. Sacan de la ciudad y lo apedrean. La intención de estos hombres era matar a Pablo. Cuando ya aparentemente lo habían matado, Pablo todo ensangrentado, tirado en el piso. Imagínense esa escena. Y a los metros, un grupo de cristianos observando lo que le estaba pasando a Pablo. Se van estos hombres y Pablo se acerca, y los cristianos se acercan por el cuerpo de Pablo. Se acercan porque le van a dar cristiana sepultura. ¿Y cuál es la sorpresa? Que cuando se acercan, Pablo, golpeado, ensangrentado, se levanta. Y se cree que entre ese grupo de cristianos que estaba ahí con Pablo iba Timoteo. Timoteo, un hombre que fue instruido en la palabra de verdad por su madre y por su abuela. Un hombre de un corazón fiel. Un hombre que, si usted estudia un poco la vida de Timoteo, lo que podemos saber de él, haga de cuenta que era un Pablito. Pablo se reprodujo en él. Pablo a muchos viajes misioneros lo llevó de acompañante, lo llevó de
de apoyo, de ayuda. Entonces había una relación muy estrecha, muy íntima entre Pablo y Timoteo. De hecho, entre las cartas, las epístolas paulinas, vamos a decirlo que hay una división, que son las epístolas pastorales. Casi todas las epístolas de Pablo están dirigidas a la iglesia, a los romanos, a Corintios, a los Gálatas, a Efesios, a los Filipenses, a Colosenses, a los Tesalonicenses y luego a Tito, a los de Éfeso, a Tito, a Timoteo. Son epístolas pastorales. Se les dice que son las epístolas pastorales, las epístolas que Pablo le escribe a los pastores, ya no como iglesia. Entonces, más o menos teniendo en contexto esto, poniendo esto como fundamento de la palabra, de quién era Timoteo y quién era Pablo y qué hacía, qué estaban haciendo en ese momento, cómo se habían conocido, la relación que tenían. Pablo, de alguna manera, se había querido él, que lo que él había conocido de Cristo, que lo que él había caminado estableciendo el mensaje de verdad, el corazón que había levantado en cada una de las iglesias, no se perdiera con su muerte. Entonces él lo que iba haciendo en cada lugar que iba, se trataba de descargar, vamos a decirlo, se trataba de multiplicar, trataba de expresarle todo lo que había lo que había logrado, no en sus fuerzas, sino a través de Cristo que se había formado en él. Pablo llega a decir: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Qué lo llevó a Pablo a hacer esta afirmación? Esta afirmación lo llevó a que tuvo que, de alguna manera, someter su carne y dejar que Cristo creciera en él. Dejar que eso que él conoció de Jesucristo, eso que él, esa relación que él tuvo a través del Espíritu Santo con Cristo, fuera creciendo en él. Recordemos que cuando Pablo escribe todas estas cartas que acabamos de decir, Pablo no las escribe en el contexto de estoy escribiendo la Biblia. Pablo las escribe a los romanos, a las necesidades que había en los romanos, a los efesios, filipenses, a cada uno de ellos. No estaba en su mente, en su corazón, estar escribiendo la Biblia. Mas a nosotros nos da una guía el leer, el escudriñar las cartas de Pablo, de cómo se formó Cristo en la vida de Pablo. Realmente, cuando Pablo hablaba a la iglesia, no se estaba a alguna iglesia, no se estaba refiriendo a que escudriñaran o que vivieran la palabra que él le había escrito a los de la otra iglesia. Es más, cuando dice la palabra de Dios, cuando dice Pablo que tenemos la palabra profética más segura, no se estaba refiriendo a este libro, se estaba refiriendo a Cristo mismo. Cristo es la palabra profética más segura, y Él es el que se tiene que hacer vivo en nosotros. Por eso el mensaje de todo este tiempo que Dios ha estado trayendo, de alguna manera, ha sido Cristo formado en nosotros. Y ahorita les hablaba de líderes. Según los psicólogos, aquí hay varios. Hay personas que tienen cierto temperamento, cierta personalidad, que son líderes natos, que son
Sí, de acuerdo a las características, al pensamiento humano, sí. Pero de acuerdo a quienes somos en Cristo, cada uno de nosotros tenemos que ser influencia. ¿Por qué? Porque ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Y nosotros tenemos que ser influencia para aquellos que no conocen de Cristo. Entonces, es que yo no soy líder en la iglesia, yo no tengo un cargo. No, usted es líder donde usted se plante. Usted tiene que ser líder donde usted se plante. En su trabajo usted tiene, por eso le decía al principio, usted tiene que ser ejemplo y que la gente quiera ser como usted. Una vez escuché de un muchacho que decía: hombre, es que aquel, fíjate, aquel nomás hace puro show para quedar bien con los jefes. Desafortunadamente este muchacho también es cristiano, para quedar bien en su trabajo. Pero pues acá mientras yo hago lo que tengo que hacer y yo digo lo que quiero hacer. Pero realmente lo que estaba diciendo es: esta persona sí es responsable y yo no soy responsable. Entonces Pablo le trata de explicar a Timoteo cómo seguir siendo el líder que la sociedad, que la familia, la iglesia necesita. Y hace 7 analogías de cómo ser un líder conforme al corazón de Dios. Y estas 7 analogías quiero que las escudriñemos en esta hora. Lo primero que dice Pablo en el versículo 1, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo no era el padre biológico de Timoteo, pero había una relación tan cercana, había un amor entrañable en ellos dos, que Pablo se atreve a decirle: hijo mío. Ahora, ¿qué características tiene un hijo? Aquí necesito que me ayuden. Algún valiente hijo, ¿qué características tiene el hijo? ¿Qué beneficios? ¿Qué responsabilidades? ¿Alguien que me puede decir? Obediencia, responsable. Según el diccionario dice: persona considerada con relación a su padre y a su madre. Un hijo tiene obligaciones, pero ese hijo tiene una cobertura de parte de su padre. Pero ese hijo también tiene los derechos que el padre le ha concedido. Entonces Pablo le dice: tienes que comportar, hijo mío, así, o sea, tómame esta palabra que te voy a decir como la cobertura de un padre que quiere lo mejor para su hijo, con los derechos y las responsabilidades que tienes, con la responsabilidad que tienes que llevar esta palabra de verdad, con los derechos que tienes, que el Espíritu Santo se ha estado formando en ti, como un hijo que aprende de su padre. Segunda analogía, en el versículo 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Versículo 3: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. La segunda analogía es maestro. Le dice que enseñe a otros. Que sean hombres fieles, idóneos. Y un maestro, según el diccionario, dice: persona que enseña o forma, especialmente aquella
de la que se reciben enseñanzas muy valiosas. ¿Qué características tiene un maestro? Ya que no se animan a hablar, les voy a ayudar un poquito. Un maestro, una persona no llega a ser maestro si primero no es un alumno, ¿verdad? Cada una de las analogías que vayamos a ver, no la lleve, por favor, en el contexto de, por si ahorita maestros y nos acordamos de los de la CENTE, perdón, a los que están haciendo escándalo por la reforma y todo. No. Ponga en su corazón ese maestro responsable, y a pesar de que a lo mejor dieron alguna cosa que no les gustó, pero él sigue fiel a esa vocación que tiene. Entonces el maestro, una persona no llega a ser maestro si no es alumno primero. El maestro también, aunque es maestro, tiene que ser enseñable. Un maestro nunca deja de aprender. De hecho, hace algunos años, mi esposa, los que no sepan, es licenciada en educación preescolar. Y en el tiempo que le tocó estar estudiando, en los 4 años que estuvo en la universidad, en la normal, pues resulta que el libro ese que van dando de cómo enseñar a los niños, el libro cada año iba teniendo una modificación. Y yo estoy seguro que el día de hoy, y aquí hay también otra licenciada, ahí atrás está Maribel, el día de hoy yo sé que ese libro ya no es el mismo de cuando ellas egresaron. Ya se agregaron cosas, ya se quitaron cosas, y el maestro que está dando clases cada vez tiene que estar estudiando para seguir aprendiendo la manera correcta de enseñar. Entonces, aquellos que somos somos maestros, y vamos a hablar de la iglesia de Cristo, que tenemos que llegar a ser maestros en la palabra de Dios. Para aquellos que no lo saben, a lo mejor en su cierto nivel, no en el nivel ministerial, pero para hablar bien, para exponer bien la palabra, tenemos que tener un corazón enseñable. Y el maestro se reproduce no solo en lo que enseña, el maestro también reproduce lo que él es. Fue lo que pasó con Pablo. Pablo, de la manera que enseñó a Timoteo, no solamente él reprodujo todos los pensamientos, sino que el corazón que tenía Pablo, después cuando analizamos a Timoteo nos damos cuenta que era el corazón de Pablo en Timoteo. Cada uno de nosotros, si Dios te ha salvado, si Dios te ha perdonado, si Dios te ha rescatado, si Dios ha despertado, ha avivado ese fuego del don de Dios que hay en ti, bueno, todo eso tú lo tienes que compartir y enseñar y descargarte en otro. De nada nos sirve tener tanto conocimiento y terminar como el de la caricatura del cerebro, así grandote, y al final de cuentas nos morimos y no hay caja para que nos puedan enterrar por el cabezón que tenemos. Y las enseñanzas y lo que Dios reveló y lo que ahí se fueron en el cajón ampliado. De nada nos sirve. Dios lo que quiere es que nos reproduzcamos en otros, como lo hace el maestro. Tercera, en el versículo 3 y 4, perdónenme, ahorita me adelanté al 3. En el versículo 3 y 4: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar
aquel que lo tomó por soldado. Características del soldado. Le voy a dar la definición. Persona que forma parte de un ejército. Y no es la única, no la única parte de la escritura donde nos habla acerca de que somos soldados. De hecho, en aquel entonces los soldados usaban una armadura. Efesios 6 nos habla acerca de la armadura del creyente. En varias ocasiones Pablo hace alguna analogía del soldado. Ahora, ¿qué podemos saber de un soldado? ¿Alguien me puede decir algo de un soldado? Entrena, disciplina, valiente, fiel al mando, sabe recibir y cumplir órdenes. Está entrenado para recibir oposición. El líder de influencia en esta sociedad sabe recibir las órdenes del Padre, pero no solo recibirlas, sino que las pone en práctica, las pone por obra. Pero también al ir caminando con esa armadura, ese soldado, al ir estableciendo el reino de Jesucristo, al ir obedeciendo, al ir caminando de acuerdo a los propósitos de Dios, va a recibir oposición. Pero el soldado está capacitado para resistir esa oposición. ¿Cuántos de nosotros conocemos a gente que aceptó a Cristo en su corazón algún tiempo? Y perdóname lo que voy a decir, porque ya en ocasiones me han referido. Es que se habla, a veces se dice de los tiempos pasados, pero en los tiempos pasados los evangelistas nos predicaron: recibe a Cristo y todos tus problemas se van a acabar. Recibe a Cristo y todas las cosas van a ser buenas ahora para ti. Todo va a cambiar, todo ya va a ir hacia arriba. Oye, y aceptaban a Cristo y al día siguiente iban al trabajo y estás despedido. ¿Pero por qué? No, pues recorte de personal. Y ahora sí cantan la de Amanda Miguel. No, él me mintió. La palabra de Dios nunca dice, al contrario, dice que pasaremos por aflicciones, por luchas, por pruebas. Si tenemos un enemigo, ¿qué va a hacer ese enemigo? Nos va a querer destruir. Entonces estábamos predicando un evangelio mentiroso. Pero que ahora que por esa palabra, lo que hacíamos es que a la primera de cambios, cuando llegaba y era despedido, esta persona, por actuar responsablemente, por lo que sea, pues estaba mejor antes. ¿Por qué? Porque como maestros, como líderes, no enseñábamos a aquellos nuevos creyentes a resistir la oposición. Ahora, la mejor manera de resistir la oposición, le voy a decir cuál es. No es en mis fuerzas, sino es en el que vive en mí. Es en el que vive en mí. Número 4, la cuarta analogía, el versículo 5. ¿Alguien me puede leer el versículo 5 fuerte? Ayúdenme. Yo aquí lo tengo, pero quiero escuchar alguna voz fuerte. Capítulo 2, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 5.
como atleta. ¿Qué es un atleta? Una persona que practica el atletismo o en general algún deporte. ¿Y cuáles son las características que podemos ver de un atleta? Es una persona disciplinada. Precisamente la segunda, somete su cuerpo, persevera, resistente. El atleta solamente tiene algo en mente: llegar a la meta. Llegar a la meta. Y para llegar a la meta tiene que ser una persona disciplinada. A las 6 de la mañana es la hora que está más rico el sueño, ¿sí o no? Y suena el despertador. ¿Y qué hacemos? 5 minutos más. 5 minutos más. Y nos vamos de 5 en 5 hasta las 8 de la mañana. Pero el atleta no. El atleta a las 6 de la mañana tú tienes que venir, porque tienes que entrenar. Tú tienes que mejorar tus tiempos. Tú siempre tienes que estar viendo cuál es la manera más rápida de llegar a la meta. Tienes que fortalecer tus piernas. Tienes que irte al gimnasio. Tienes que fortalecer alguna otra. Tienes que hacer esto. Tienes que fortalecer tu mente. Vea hasta pláticas con los psicólogos que te van a... Es una persona disciplinada. Busca la disciplina para poder cumplir su objetivo: llegar a la meta. ¿Cuál es el objetivo del cristiano? Llegar a la meta. Ser hallados fieles. Ser hallados aprobados. Somete su cuerpo. Uy, también a mí me pegó esta. Lo que decía ahorita la hermana. Tiene una buena alimentación. Se dice de ayuno y... Ay, Dios. Ya estamos a las... Yo ayuno de... eso sí me comentaron de verdad. Un muchacho que decía que él ayunaba todos los días ayunaba. Yo pensé que era una broma al principio, pero no, era verdad. Decía el muchacho: yo ayuno todos los días, de 9 de la noche a 7 de la mañana. Ay, ¿en serio? Pensábamos que estaba jugando. No, es en serio, Yo todo ese tiempo yo no como nada. Y le digo: Señor, este es el ayuno que... No, pues así pues yo también. No se me nota el ayuno, digo, pero no, pero sí ayuno. Somete su cuerpo. ¿De qué otra manera se puede interpretar el someter nuestro cuerpo? Habla la palabra de Dios de que vivimos en un cuerpo, vamos a decir, carnal, que quiere ir hacia los deseos que le está pidiendo esta carnita, que quiere cumplir lo que le da satisfacción. Pero cuando vienen esos deseos de fallarle a Dios, nosotros como buenos atletas sometemos nuestro cuerpo. Y ya no soy yo, sino Cristo en mí. Amén. Amén. Diga conmigo: hijo, maestro, soldado, atleta. Número 5, labrador. Labrador o agricultor. Persona que tiene como oficio trabajar y cultivar la tierra
en especial si es el propietario de esta. ¿Qué hace un agricultor? ¿Qué hace un labrador? Siembra la semilla. Para sembrar la semilla, ¿qué tiene que hacer? Preparar la tierra, trabajar la tierra. Ya cuando la tierra está trabajada, siembra la semilla. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como labradores? Vamos sembrando la semilla. ¿Cuál es la mejor manera de trabajar la tierra? Tu ejemplo, tu vida. Mira, yo quiero ser como él. ¿Qué tendrá Oscar de diferente? Mira, Emanuel habla bien bonito, siempre anda contento. Mira, a Uriel le va muy bien en el negocio. Lupita siempre tan sonriente. Y de repente comenzamos a platicar. Y ya con nuestro testimonio trabajamos la tierra. Y ahora sembramos la semilla. Dios te ama. Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un propósito contigo. Él quiere cambiar tu vida. Así como un día la cambió conmigo, así quiere hacerlo contigo. Y darte el gozo que ahora yo puedo estar viviendo. Porque ya no vivo en mis fuerzas, sino que vivo a través de las fuerzas que me da el Espíritu Santo. Y sembramos la semilla. Ahora, el labrador es un hombre de fe. El viernes vimos una predicación de la fe que nos sembró algo el Señor ese día. Activó la fe de muchos, yo estoy seguro, este viernes. No se pierda las reuniones de los viernes recomendadas 100%, como las miércoles. Las damas y los varones tienen estudios que créame que están siendo de mucha bendición para los que estamos viniendo. Pero ¿por qué digo que es un hombre de fe? Porque él planta la semilla, pero cuando la semilla cae a tierra, él ya no puede hacer nada. Él solamente puede creer que la tierra va a hacer su trabajo, que la semilla va a hacer raíz y que va a salir un fruto. Él tiene que esperar el proceso natural de esa tierra. Es un hombre de fe. El agricultor es un hombre de fe. Tú y yo tenemos que ser hombres de fe. Voy a sembrar la palabra. ¿Y si no acepta? ¿Y si me dicen que no? ¿Y si me rechazan el tratado? ¿Y si? Mira, la semilla en la tierra da fruto o no da fruto, pero tu trabajo y mi trabajo es sembrar la semilla. El que da el crecimiento no eres tú, no soy yo, es el Señor. Así es que ¿de qué nos preocupamos? Siembra la semilla. Es paciente. Aunque ahorita la ciencia es bien impaciente, ¿no? Ya está haciendo de que siembran y le echan algo y ya sale, y luego nos lo venden para que nos los comamos. Quién sabe qué tantos químicos nos estamos echando al cuerpo. Pero el labrador, lo que me enseñó mi abuelito Rogelio García Peña, cuando él sembraba, dejaba pasar el proceso natural, y en el tiempo exacto, en el tiempo correcto, ahora sí, tráiganse los tractores, tráiganse todo, porque vamos a recoger el fruto. Son meses de que de fruto la semilla, son meses de, oiga, si usted puede hacer otra cosa para ganarse un dinerito en esos meses, y que, espérame, yo tengo que estar aquí pendiente de que no vengan las aves y se coman esta semilla. Yo tengo que estar aquí pendiente regando esta semilla. Yo tengo que estar aquí pendiente
cada vez para que dé fruto esto. Yo no puedo hacer nada para acelerarlo. Yo no puedo hacer nada para que la semilla en tierra abra. Eso ya es cosa de Dios. Pero sí tengo que estar pendiente y ser paciente hasta que dé fruto. Es el proceso. Diga conmigo: hijo, maestro, soldado, atleta, labrador, obrero. Perdón, el labrador, sí leímos el versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y el obrero, dice el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué obrero no tiene que avergonzarse? El que es responsable. Bueno, la definición de obrero: persona que tiene por oficio hacer un trabajo manual o que requiere esfuerzo físico como empleado de otra persona, en especial en una industria o en un sector de construcción. Aquel que no tiene que avergonzarse. Es aquella persona que es responsable en su trabajo. Que cuando el jefe lo llama a la oficina: hey, ven para acá, él va, de seguro me van a dar un aumento, que no tengo nada que avergonzarse. De seguro va a ser buenas noticias para mí. Voy confiado, voy porque he sido responsable. He sido un obrero que no me he desviado del diseño por el que me contrataron. A mí me contrataron para hacer esto y yo lo hago como me lo están diciendo, y si se puede, mejor. El obrero que trabaja en la construcción, ¿qué hace? Construye conforme al diseño. ¿Cuál es el diseño? ¿Cuál es el diseño para usted y para mí? Lo encontramos en Génesis 1:28. Ese es el diseño original. Ahora, cuando el hombre peca, el hombre, estoy diciendo en general, no le echo la culpa a las mujeres ni al hombre. Cuando el hombre peca, se aparte de Dios, entrega ese diseño en manos del enemigo. Y luego dice la palabra de Dios que Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que perdió el hombre? El diseño. ¿Qué fue lo que vino a rescatar el Señor? El diseño. Porque el diseño que Él había establecido para el hombre era el diseño perfecto por el cual podían estar en comunión el Padre y el hombre. Le regresó el diseño al hombre. Entonces ahora usted y yo comenzamos a trazar la palabra de Dios de acuerdo al diseño original que Dios estableció en nuestras vidas. De esta manera podemos ser obreros que tracen la palabra de verdad. Más adelante habla acerca de aquellos que, como se traza la palabra de verdad, lo aclara. Quiere decir que hay personas que la trazan con mentiras, que la trazan de acuerdo a sus pensamientos, que de acuerdo a lo que a las conveniencias. Pero usted y a mí, como líderes de influencia para nuestra sociedad, para nuestra iglesia, para nuestra familia, para nuestro trabajo, usted y yo tenemos que ser líderes que tracemos la palabra, obreros que tracemos la palabra de verdad, que no nos desviemos.
pero que la prediquemos de acuerdo al diseño que Dios estableció para nosotros. No por el lente de la religión. Me platicaba Víctor Quintero, pues por cierto, los viernes están teniendo clase los jóvenes y adolescentes, muy buenas clases, y acaban de empezar un tiempo. Y hubo una pregunta que les hicieron allá a los jóvenes: a ver, ¿el cristianismo se puede considerar como una religión? Y hay algunos sí, no, bueno, de acuerdo a las estadísticas y el gobierno y todo, nos ponen en un área como una religión. Pero si nosotros nos vamos a estudiar qué es el cristianismo, de hecho, los cristianos, es más, ni se pusieron nombre ellos. Se los pusieron, ¿por qué? Porque eran seguidores de Cristo. Cristo vino a liberar al pueblo hasta de la religiosidad. El mundo nos quiere meter otra vez en esa estructura religiosa, pero realmente lo que predicamos no es una religión, sino una relación con Cristo. Seguir a Cristo, seguir a Cristo. De nada nos sirve llevar una religión. Cuando nosotros convertimos el cristianismo en religión y nos volvemos religiosos, ya no estamos trazando la palabra de verdad. Caemos en las prácticas deshonestas, porque comenzamos como los fariseos a poner yugos en la gente que ni nosotros mismos los podemos llevar. Comenzamos a trazar la palabra. Dice la palabra de Dios que somos ministros del nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? ¿O dónde empezó ese nuevo pacto? Con Cristo en la cruz. Y por eso decíamos la semana pasada, y seguimos leyendo la palabra de Dios, ahora el Nuevo Testamento con el lente del Antiguo Testamento. Y queremos ahora en el Nuevo Testamento y en estos tiempos seguir haciendo cosas hasta pararnos de cabeza para que la presencia de Dios descienda, cuando esa es una mentira. ¿Por qué? Porque Él ya habita en ti y habita en mí. Ya no podemos hacer nada para nosotros hacer que descienda la presencia de Dios. Nosotros somos ahora el templo donde habita la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Nosotros somos los que tenemos que avivar ese fuego que ya fue puesto en nosotros. Y esa es la manera que nosotros tenemos que predicar la palabra de verdad, a través del lente del Cristo resucitado. De nada me sirve quedarme, lo digo con todo respeto y no se me vaya a alarmar ni a ofender, de nada me sirve quedarme con un Cristo crucificado. En la cruz se dio el más grande milagro, la reconciliación del hombre con Dios. Pero Cristo no se quedó crucificado, sino que Cristo resucitó. Y resucitó para darnos vida a usted y a mí, para ascender a los cielos y ahora decirnos: no los dejaré solos, sino que les enviaré a un consolador, y Él ahora vivirá en ustedes. Ese es el evangelio. Que ya no más estamos solos, que hemos regresado al diseño que Dios estableció para cada uno de nosotros, que ahora vivimos de acuerdo a lo que Él pensó desde el principio para nosotros. A través del Espíritu Santo, nosotros ahora comenzamos a doblegar nuestra carne, a someter nuestra carne, a no actuar, a no practicar cosas deshonrosas y a vivir de acuerdo a las fuerzas que el Espíritu Santo nos da. Ya no vivimos en nuestras fuerzas, sino que a través del Espíritu Santo.
Y número 7, ya estoy acabando, siervo. ¿Cuál es el significado de siervo? Persona enteramente sometida a entregar un servicio a otro. El versículo 24 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, maestro, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Cada cierto tiempo, cuando alguien compraba un esclavo, cada cierto tiempo en la costumbre era que no me acuerdo cuántos años era, pero el esclavo tenía que ser libre. Yo te compré para mi servicio, pero ya pasaron los años suficientes y ahora ya eres libre. Pero algunos siervos decían, algunos esclavos decían: ¿sabes qué? Como mi amo me has tratado bien en todo este tiempo, como mi amo, es más, he aprendido a amar estar a tu servicio, y la ley me libera en este tiempo, pero yo quiero seguir siendo tu siervo. Y se convertían en siervos, ya no por paga, sino por amor. Esa es la manera que tú y yo debemos. Porque no, seamos sinceros, buena paga tenemos. Simplemente con la salvación es buena paga ya para nuestras vidas. Y si escudriñamos la palabra de Dios, dice que si buscamos primeramente su reino y su justicia, todas las cosas vienen por añadidura. Que Él conoce nuestras necesidades aún antes de nosotros pedirlas. O sea, paga hay, pero no somos siervos por la paga, sino que somos siervos por amor. Porque Él nos amó primero, porque Él se entregó primero, porque Él derramó su sangre preciosa por usted y por mí, porque Él sigue hasta el día de hoy extendiendo sus lazos de amor y envolviendo nuestras vidas. Y por eso, Señor, y ahora no soy esclavo del pecado, me has liberado del pecado, pero por amor quiero ser tu siervo. Y el siervo está al servicio de su Señor. Así es que diga conmigo: hijo, maestro, soldado, atleta, labrador, obrero y siervo.